Buen día gente, ¿cómo les va? Bueno, en el video anterior habíamos podido crear un formulario basado en ActiveForm, en el objeto ActiveForm que nos provee G. Lo habíamos construido de esta forma, habíamos declarado una instancia de ese objeto y con el método begin, el método end y el método fill habíamos podido crear un formulario con dos campos. Ese formulario lo habíamos representado también con un modelo que lo llamamos FRM validar, en el que habíamos puesto unas determinadas rules que debían cumplir esos campos del formulario y habíamos definido unos atributos. Bueno, el paso siguiente de todo esto es poder llevar estos datos a una base de datos y poder insertar los datos, con lo que vamos a ir a la base de datos y vamos a crear una tabla que le podemos poner usuario de nombre, por ejemplo. Le vamos a poner tres campos en este caso, no los dos que tenemos solamente acá, porque al tenerlo en una tabla ya le vamos a poner un campo ID, que va a ser una clave primaria autonumérica, y además nos va a servir para luego poder eliminar el registro que nosotros queremos eliminar. Vamos a hacer una especie de ABM, así que vamos a ponerle entonces un ID, que va a ser un autonumérico de clave primaria, va a crear un índice. Entonces vamos a ponerle nombre y vamos a ponerle email. Vamos a guardar. Ya tenemos nuestra tabla. Perfecto. La tabla usuario. Genial. No tiene ningún dato. Bueno, ¿qué cambio debemos hacer en el formulario entonces para poder soportar este campo nuevo? Primero que nada vamos a ir a la vista del formulario y vamos a agregar un campo más a esa vista y le vamos a poner de nombre ID. Perfecto. Después vamos a ir a nuestro modelo y le vamos a decir que tiene un nuevo dato, que es el dato ID. Acá mismo le vamos a poner el label que va a tener nuestro dato. Entonces decimos que para el campo ID le vamos a poner el nombre código. No le vamos a poner por ahora ninguna regla de validación, porque cuando demos de alta un valor nuevo va a estar vacío. A ver, vamos a recargar el formulario. Ya tenemos código, que esto no tiene reglas de validación. Bueno, el label sí, sigue manteniendo las reglas de validación que tenía antes. Bueno, tenemos nuestro formulario, tenemos nuestro modelo, y ahora lo que tenemos que hacer es conectar todo esto con la base de datos. En uno de los videos anteriores habíamos aprendido cómo configurar G para que tuviera la conexión a la base de datos. Lo hicimos de esta manera, con variables de entorno colocadas dentro del archivo Docker Compose. ¿Sí? Le estuvimos pasando a la aplicación los datos que necesitábamos y los pudimos incluir dentro del archivo de conexión a la base de datos, así que ya en teoría, si bien no lo hemos probado, en teoría tenemos conexión a la base de datos. Y para poder hacer eso, vamos a hacer uso también de un objeto que nos provee G, de un objeto que es también un modelo. Nosotros acá en este espacio, en esta carpeta, pudimos crear un modelo que representaba a tres datos, con sus reglas y los datos del formulario, por ejemplo, de los labels del formulario. Y ahora lo que vamos a hacer es crear otro modelo separado a este, que no deriva de model, sino que deriva de Active Record, y que lo que nos permite es vincular ese modelo a una tabla de la base de datos. Esa tabla, ese objeto, ese modelo, va a descubrir solo, cuando nosotros le indiquemos qué nombre de tabla es a la que vamos a controlar, va a descubrir solo los campos que tienen y los atributos que tienen esos campos en la base de datos.
y va a tener métodos para recuperar información de la tabla, para modificar información de la tabla, borrar, insertar, y ya vamos a ir viendo en un ejemplo. Bueno, por lo pronto lo que vamos a hacer es ir creando un nuevo archivo acá en el modelo. Le vamos a poner, vamos a hacer referencia ya a la tabla de la base de datos para que vayamos teniendo una noción de qué función cumple cada uno de los objetos que vamos creando. Este que habíamos hecho antes servía para validar con esta, no solo validar, para construir con esta información el formulario que va a ver el usuario y para validar ciertas reglas que nosotros necesitábamos. Ahora vamos a crear un modelo, pero este modelo tiene que ver con una tabla en la base de datos. Entonces vamos a ponerle tbl usuario, que es el nombre de la tabla. Ahora vamos a completar aquí el modelo. Bueno, este es el objeto. Fíjense que es muy parecido al modelo que habíamos usado anteriormente, en el que especificábamos los tres datos que necesitábamos, las reglas y los atributos. Aquí declaramos un objeto extendiendo el ActiveRecord y especificamos únicamente dos funciones. Las reimplementamos. Una es la función que le va a devolver al objeto o la función con la que el objeto va a establecer la conexión a la base de datos. Nosotros acá estamos usando la base de datos de nuestra aplicación, fíjense. Estamos incluyendo el objeto G y del objeto G, perdón, tenemos nuestra aplicación y la base de datos. Eso es lo que habíamos configurado en el archivo este. Nosotros tenemos la configuración de nuestra aplicación y aquí tenemos declarado nuestro objeto de base de datos. Bueno, además lo que tenemos que informarle al objeto es cuál es la tabla que va a usar en la base de datos. Y eso lo implementamos con la función TableName. TableName devuelve entonces el nombre de la tabla de la base de datos. Únicamente, fíjense que no estamos especificando los campos porque los campos los va a descubrir solo el objeto cuando se conecte a la base de datos e investigue la tabla usuario. Así que esto es todo lo que tenemos que hacer con el objeto. Esto tiene muchas más posibilidades, ¿no es cierto? Después la podemos ir revisando en nuestra aplicación, podemos ir haciendo algún ejemplo de implementación de algún otro tipo de metodología que tiene este objeto, pero por ahora lo que vamos a hacer es lo mínimo, que es declarar la base de datos y la tabla que vamos a utilizar. Bueno, pues ahora lo que nos toca es volver al formulario y en este lugar donde dijimos que podíamos hacer las consultas y el guardado y demás de los datos que venían del formulario, utilizar el objeto que acabamos de declarar para poder insertar estos datos en la tabla de la base de datos. Lo primero que tenemos que hacer aquí es incluir en nuestro header, aquí, el nuevo modelo, que dijimos que era la tabla usuario. Vamos a chequear que todo esto siga funcionando. Vamos a recargar. Bueno, sigue funcionando, quiere decir que la inclusión la hicimos bien. Ahora lo que nos queda es declarar en nuestra función una instancia de ese objeto. Estos serían entonces los cambios que le hemos introducido a nuestro controlador para que haga uso aquí del modelo. Entonces, declaramos una nueva instancia del objeto tabla usuario, ¿sí? A esa instancia le estamos seteando los nombres que vienen del modelo. Acuérdense que entonces nosotros primero lo que hacíamos era cargar los datos en el model, validar que esos datos sean correctos de acuerdo a las rules que le habíamos declarado al modelo, y si eso era válido, le asignamos los valores del modelo a la tabla, el campo nombre del modelo lo igualamos al campo nombre de la tabla, lo mismo con el email, y llamamos aquí a la función insert
de nuestro objeto para que haga efectivo el insert en la tabla. Hasta ahora no hemos escrito código SQL. Nuestra tabla, digamos, sabe cómo conectarse, nuestro objeto tabla usuario sabe cómo conectarse a la base de datos, sabe de qué tabla está hablando, de qué tabla estamos hablando, le asignamos los valores y hacemos un insert. El campo ID no lo asignamos porque es autonumérico. Esto debería entonces funcionar en este momento. Vamos a testearlo. A ver, vamos a guardar. Vamos a probarlo. Primero vamos a chequear que no tengamos ningún usuario. No hay ningún usuario aquí. Venimos acá y ponemos juan@gmail.com. El usuario fue guardado. Venimos aquí, vamos a refrescar. Acá tenemos 1, juan@gmail. ¿Sí? Perfecto. Bueno, de esta forma entonces podemos insertar ya datos en nuestra base de datos a partir del formulario. Refrescamos nuevamente. Perfecto, esto está andando muy bien. Ahora en el próximo video lo que vamos a hacer es, vamos a agregarle un link a este mismo formulario que nos lleve a una nueva vista que nos muestre el contenido de toda la tabla.